buenas tardes a todos y a todas. Consejera de Relaciones Ciudadanas, consejero de Justicia y Políticas Migratorias, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, director general de Justicia, parlamentarios y parlamentarias asistentes y representantes del Foro de Social Permanente, amigos y amigas que os habéis acercado hoy a este salón de plenos del Parlamento de Navarra, bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorriak Nafarroako Parlamentura, entzunatz, bizikidetza eraiki, Jardunaldira. El acto de esta tarde, organizado junto al Foro Social, forma parte de la tercera edición de las jornadas Isorduak, tituladas Construcción de la Convivencia Democrática en Navarra, Oportunidades y Dificultades, y que ya tuvieron una primera sesión con 3 ponentes como fueron Daniel Inerarity, Elena Taberna y Jorge Urdanoz. Hoy nos acompañan en este encuentro María Jáuregui, hija de Juan Mari Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA. Nayara Zamarreño, hija del concejal de Rentería, asesinado por ETA. Belén Zabala, hermana de Josu Zabala, asesinado por un guardia civil en Hondarribia. Y Olaz Echave, hija de Juan José Echave, asesinado por la Alianza Apostólica Anticomunista. 4 víctimas que van a tener la valentía y generosidad de compartir sus reflexiones, su realidad, su sufrimiento. Hace unos días leía una entrevista de Nayara Zamarreño en la revista Fundación Víctimas del Terrorismo, en la que hablaba del proyecto Eraikis puesto en marcha en el Ayuntamiento de Rentería en 2013. Nayara participó, aun con nervios y pensando solo en escuchar, pero a medida que escuchó las historias de otras víctimas, sintió la necesidad de hablar. En la entrevista decía textualmente que fue un punto de inflexión, porque me hizo pensar que yo también tenía que escuchar al otro y empatizar con él, puesto que la sociedad en su conjunto ha sufrido mucho. Debemos caminar hacia adelante en favor de la convivencia. Y ese es el sentido que debemos tener las instituciones y el principal objetivo de coger iniciativas como esta que hoy se celebra aquí. Estar, hablar, escuchar para hacer memoria, para construir en favor de la convivencia. Muchas veces nos dicen que la sociedad va por delante de las instituciones y de las formaciones políticas. Y es evidente, pues ya hay quienes aún hoy les cuesta participar y acudir a encuentros entre víctimas como el que se celebra esta tarde. Seguiremos trabajando para que vean la necesidad de estar y de escuchar las reflexiones y testimonios de víctimas de las distintas violencias que hemos sufrido en nuestra sociedad. Sin duda, encuentros como el que hoy vamos a realizar suman para la convivencia, aunque lamentamos que debido a la pandemia, pues el aforo limitado que tenemos en este salón no nos haya permitido atender la multitud de peticiones que hemos recibido para poder asistir. No obstante, tenemos en streaming, se está emitiendo en streaming por la página web del Parlamento y igualmente quedará en nuestra biblioteca porque nos parece realmente importante guardar este relato de 4 personas que nos van a revelar su intimidad y nos van a hacer reflexiones muy personales. Verdad, justicia, reparación y memoria para todas las víctimas de todas las violencias. Lo repetiremos en todos los actos que celebremos en este Parlamento, porque es algo que tenemos que reivindicar y por lo que debemos trabajar. La memoria es importante, muy importante, porque tenemos que saber qué pasó. Y qué mejor forma de hacerlo que escuchando a las víctimas. Hacemos memoria también para la no repetición, una memoria inclusiva, pero sin equidistancias. Llevamos ya unas cuantas semanas, unos meses, en los que se habla mucho de la barbarie, de los asesinatos de ETA con la proliferación de series en televisión, como ha podido ser la adaptación de Patria o el documental que se ha hecho sobre Miquel Zabalza. Incluso se han generado polémicas con un solo cartel que ha llenado tertulias, titulares, redes sociales. Hacer memoria duele, realmente duele, porque hablamos de injusticias, de sufrimiento y sobre todo de personas que han fallecido y de sus familiares, que son los que han sufrido la pérdida, el no reconocimiento y muchas veces el rechazo. Por eso hay que insistir en el trabajo por la convivencia y en eso tienen y tenemos que estar las instituciones. La mayoría de este Parlamento vemos importante por participado y por ambicioso el primer plan estratégico de memoria, paz y convivencia del Gobierno de Navarra. Queda mucho por hacer y tenemos que seguir al lado de las víctimas. Voy a terminar ya dando las gracias tanto a María, Nayara, Belén y Olatz por la generosidad que han tenido y que van a tener durante toda esta tarde a la hora de compartir sus testimonios con nosotros y con nosotras, y al Foro Social Permanente también
por contar con el Parlamento para organizar este encuentro. Muchas gracias a todos y a todas. También quiero decir que va a actuar como moderador Fernando Rey, que también está con las víctimas y que ahora van a pasar a ocupar el lugar que les corresponde y dándoles todo el protagonismo que en esta tarde van a tener. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Previamente, también nosotros queremos agradecer al presidente de esta Cámara y a la presidenta en funciones por acogernos una vez más para celebrar en la cuna del diálogo este cuarto encuentro entre víctimas de diferentes expresiones de violencia. Agradecer en segundo lugar, como no, a las 4 ponentes por aceptar nuestra invitación. Hoy tenemos el lujo de que ellas son hijas, sobrinas, y subrayamos el femenino. Sabemos que para vosotras no es fácil el ejercicio que vais a realizar hoy. Supone reabrir un sufrimiento que es difícil de gestionar. Es por ello que María, Belén, Nayara, Olatz, eskerrik asko bihotzetik. Gracias de corazón. En tercer lugar, agradecer a todas las personas presentes y de una manera particular a las víctimas de ETA, de los grupos armados de extrema derecha y las víctimas de la tortura. El pasado día 29 iniciamos esta tercera edición de Hitzorduak bajo el título Construcción de la convivencia democrática en Navarra, oportunidades y dificultades. 2 encuentros que se dan porque, como dice la frase que define los Hitzorduak, es el momento de hablar, de escuchar, de participar. Encuentros que han pretendido reunir a personas de orígenes e ideas diferentes, incluso que han vivido unas de espaldas a las otras durante muchos años, para que se sienten a dialogar, se escuchen y que incluso, en el caso de las 4 invitadas de hoy, puedan llegar a empatizar desde sus respectivos dolores. Organizamos estas jornadas en un momento interesante. El Gobierno de Navarra se ha marcado un objetivo importante para esta legislatura con el proceso participativo para acordar el primer plan estratégico de convivencia en Navarra. Una legislatura que el Foro Social Permanente en Navarra caracterizó ya en julio de 2019 como la legislatura que reúne las condiciones necesarias para construir la convivencia democrática en Navarra. Además de realizar una aportación cualitativa al libro abierto de convivencia que presentamos en este mismo lugar en una comparecencia parlamentaria el pasado 2 de septiembre, desde el Foro Social hemos expresado a la Dirección de Paz y Convivencia y Derechos Humanos nuestra disposición a participar en las mesas temáticas en las que se entienda que nuestra aportación es interesante. Entendemos que el éxito de este plan es que cuente con todos los actores, que recoja todas las opiniones, todos los relatos, ningún relato puede quedarse fuera. En este sentido, deseamos que finalmente la mesa de grupos parlamentarios estén representados todos los grupos. Queremos pedir hoy formalmente a todos los grupos parlamentarios que aprovechen esta oportunidad para construir este nuevo escenario de diálogo junto a una sociedad civil navarra que mayoritariamente aboga por el diálogo como único instrumento para solucionar los problemas. Entendemos que esta legislatura, que deberá permitir dar pasos decididos para sentar las bases necesarias que permitan construir una convivencia democrática basada exclusivamente en una cultura de paz y derechos humanos. En este sentido, entendemos que esta legislatura se dan las condiciones necesarias para avanzar en nuevos consensos políticos. Para finalizar, queremos hoy reiterar el llamamiento que el pasado 2 de septiembre hicimos a los grupos parlamentarios en esta misma Cámara. Les instamos a no perder el norte en el objetivo de la convivencia y no dejarse arrastrar por aquellos sectores, poderosos sectores, que desde posiciones ancladas en el pasado quieren desandar el camino andado.
reitero nuestros agradecimientos y los extiendo también a los miembros del Gobierno, representantes del Gobierno de Navarra y a los sindicatos presentes en este hemiciclo y a todos y todas ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar pues con este encuentro de testimonios y este diálogo entre estas 4 mujeres que tenemos aquí. Eskerrik asko denoi etortzeagatik eta benetan orain datorri importantena, noski. 4 pertsona hauek aurkeztu dizkizuete, ja 3 aldiz ez dut nik deus esan behar, sekula gertatu beharretzuenaren ispilu dira. Sekula arrazoirik eta zentzurik izan etzuenarena. Eta beren esperientzia eta elkarrekin egon nahia ere, konbibentziarako hasi da. Estas 4 personas que tenemos aquí, que ya os han presentado, pues no voy a hablar yo más de ellas, nos hablarán ellas de ellas mismas, pues son el recuerdo permanente y el reflejo de lo que nunca debió ocurrir, de lo que nunca tuvo sentido. Quería remarcar, como también hicimos el año pasado, que no es su labor recomponer la convivencia. Ellas no la rompieron. Bastante tienen y han tenido con elaborar este duelo tan difícil, soportar sufrimientos, recomponer sus vidas y reivindicar derechos aún no garantizados, ¿no? Nos regalan su experiencia, que es semilla de convivencia, donde nos dicen una y otra vez que los derechos humanos deben estar siempre por encima de cualquier idea. Iaz esan nuen gauza bat ere esan behar dut. Biktima dira, Mariak lehengo gunean esaten zidan, bera jetzula bere burua biktimatzat hartzen, bere eta zela biktima. Baina, oroitarazi nahi dut, haiek biktima direla, baina beste gauza asko gehiago ere bai. Quería recordar, como recordé el año pasado, y creo que es muy sano, que son víctimas, pero son mucho más. Son mujeres, son vecinas, son trabajadoras, son amigas, son madres, y no debemos encasillarlas solo en eso. Posiblemente nunca dejarán de serlo, pero son mucho más que todo eso, ¿no? Y con su actitud nos lo demuestran. Y para terminar, antes de darles el paso a su palabra, quería adelantarme a una crítica que a veces se hace a este formato de encuentro. Hay gente que acusa, con buena intención o con mala intención, no lo sé, cada uno sabrá, que se busca hacer una comparación, justificación, equiparación, compensación de diferentes violencias. Pues no, para nada, para nada. La voz de cada una de estas personas a las que se les arrebató la voz suma y es un testimonio más de lo que nunca debió ocurrir con ninguna persona. Es decir, son testimonios que se suman, no que se compensan, ni se comparan, no buscan ninguna equiparación, ninguna justificación, todo lo contrario, ¿no? Pues eso. Nos hubiera gustado un formato, como hicimos el año pasado, ahí recogidicos, mirándonos a las caras, pues conversando, casi obviando que hay más gente mirándonos, para crear un ambiente cálido donde nos miráramos, pero no ha sido posible esta vez. Entonces haremos lo que podamos, y bastante hacéis con hacer lo que podéis, y con sacar y rebuscar otra vez en vuestro interior y en toda vuestra persona y en vuestra ética. Pero bueno, hagáis lo que hagáis, se os agradece igual. Y entonces os pido que intervengáis, que apuntéis, que ojalá no tenga yo ni que decir nada. Pero bueno, sí que os enlazo esta primera pregunta, pues si parece, aunque os duela un poco, es que nos contarais un poco qué ocurrió, cómo cambió vuestra vida, cuál ha sido un poco vuestro proceso y cómo afrontasteis vuestro proceso de duelo. La que quiera empezar, ¿quieres empezar, Nayara? A ver, no. Bueno, primero dar las gracias al Parlamento pues por haberme invitado.
gracias también a María, a Belén y a Olatz por aceptar compartir mesa conmigo y querer escucharme, porque cada uno tenemos una experiencia diferente, tenemos una vivencia diferente y una voz diferente, pero veremos que el sufrimiento es muy parecido. Entonces, pues bueno, gracias. Voy a contaros un poco mi historia, cómo lo viví, cómo ha sido mi proceso. Primero, no es fácil estar aquí. El hecho de que haya 4 personas valientes que quieran contar su historia ya es mucho, porque nosotros somos, lo decía antes, somos personas normales, vamos a decir. No somos políticos y no estamos acostumbrados a hablar delante de la gente. Y a mí normalmente, personalmente, esto me cuesta mucho. Pero creo que es importante, creo que es un paso necesario para abrir vías de comunicación y de escucha. Y sobre todo, pues escuchar el sufrimiento ajeno, que una vez que abrimos los oídos y llega a calar en nuestros adentros, pues se generan actitudes conciliadoras y nuestra manera de pensar puede cambiar. Hace unos años no hubiera sido capaz de dar este paso. Si puedes quitarte si quieres, ¿eh? Ah, sí. No incumplimos las normas por quitarnos nosotros. Vale. Hace unos años no hubiera sido capaz de dar este paso, pero este tipo de acercamientos me han hecho entender que el mundo no es blanco ni negro, sino que hay matices. Entonces, bueno, pues contaré mi historia. Mi padre es Manuel Zamarreño. Él era concejal del Partido Popular en Rentería. Solamente pudo ser concejal durante un mes, pero su sufrimiento fue mucho mayor, porque él sufrió las amenazas durante más de 6 meses. Entonces, él era un defensor de la libertad, él estaba en contra de la violencia y su palabra era su arma. El día 25 de junio de 1998 estábamos en casa, yo ya estaba de vacaciones, tenía 15 años y él tenía que ir a una reunión importante en la sede del Partido Popular. Algo importante le tenían que decir y yo me ofrecí a ir a comprar el pan para que él llegara antes a aquella reunión. Como se empeñó en que no, pues él fue a comprar el pan y a la vuelta una motobomba con 3 kilos de amonal explotó, causándole la muerte e hiriendo a la escolta que le acompañaba. Os he dicho antes que mi padre era defensor de la libertad, pero aparte de ser concejal político, pues era padre, era amigo, era vecino, como hemos comentado antes, y era una persona muy alegre, muy sociable y muy amigo de sus amigos. Una muerte como tantas otras injusta, como tantas otras. Entonces, yo aquel día, pues, cuando él fue a comprar el pan, yo estaba haciendo las tareas de casa, ayudando a la familia, ¿no?, en casa, haciendo la cama, etcétera, y escuché la explosión. Cuando escuché aquella explosión, yo ya sabía que lo que había ocurrido, sabía que algo malo le había pasado a mi aita. Me asomé a la ventana y los obreros que estaban debajo de la calle justo estaban mirando a otro lado. Entonces cerré, me puse las zapatillas y bajé corriendo. Bajé corriendo, pero no me dejaron llegar al lugar del atentado. Enseguida se formó un revuelo de gente, vecinos, etcétera, que si había sido una explosión de gas, que si no sabían lo que había sido, hasta que una vecina que estaba detrás de mí dijo: ¡qué hijos de puta! Pues sí, en ese momento así lo sentía yo también. Me acerqué donde mi mamá, que en aquel entonces
limpiaba portales y las dos nos subimos a casa a la espera de noticias. Noticias que no llegaban por ningún lado. Aunque mi padre ya tenía teléfono móvil, nadie nos llamaba, ni él, ni recibíamos ninguna noticia, y la manera que tuvimos de enterarnos fue encendiendo la televisión, el teletexto, y leyendo en primera plana Manuel Zamarreño muerto en atentado. Así nos enteramos. Evidentemente, pues los nervios, mi hermano vomitando, mi madre gritando. La cabeza se te bloquea, porque es tal la presión que sientes en ese momento, son tantas cosas que se te pasan que tu mente no es capaz de asimilar ni digerir lo que está pasando. Y lo siguiente que recuerdo fue la gente entrando en casa, dándome el pésame, tocándome la cabeza, y así, pues durante horas. Los días posteriores, incluso meses, yo diría que pocos recuerdos tengo. Mi mente seguía bloqueada. Yo no soy capaz de recordar cómo fue mi vida después del atentado. Cuando os he comentado que el sufrimiento vino de antes, es que 6 meses antes mi padre ya estuvo amenazado. Las amenazas telefónicas eran continuas. Me acuerdo una vez que yo estaba en la habitación y llamaron por teléfono, y lo único que contestó mi padre fue: ¿y eso por qué? Os podéis imaginar lo que le habían dicho por teléfono. Cuando él iba a hacer compras a Pasajes, que es un pueblo que está al lado y se puede ir andando perfectamente, una persona salió a la ventana y le dijo: Zamarreño, estás muerto, una semana antes de que lo asesinaran. Dianas, día sí y día también, en el portal y en el centro de Rentería. Yo caminaba con mis amigas y tenía que ver mi apellido continuamente en las paredes. Pero hasta hace poco no he sido realmente consciente de todo lo que estaba pasando y de todo lo que sufría mi padre durante todo ese tiempo. Tener que bajarte a los bajos del coche para ver si había una bomba, incluso nos parecía gracioso. Nos llamaba la atención y no éramos capaces de ver el peligro. Me acuerdo una vez uno de los escoltas le dijo a mi hermano: ¿qué te parece excesivo lo que hacemos? Porque muchas veces tenía que ir dando eses, tenía que tomar diferentes medidas, etcétera. Pues os podéis imaginar que los primeros meses después del atentado sintiera rabia, sintiera dolor, e incluso estuve años sin hablar en euskera, porque me parecía una traición. Y fue precisamente mi padre el que me inculcó el amor por el euskera, el que me llevaba a las fiestas promoviendo el euskera. Pero todo aquello desvaneció. Entonces, pues durante muchos meses sentí odio. ¿Cómo no vamos a sentir odio dentro de un proceso, ¿no? Cuando han arrebatado a alguien, a un familiar. Insultabas a la gente en tu interior, claro. Dejé de hablar euskera y, sobre todo, como fui la única que se quedó viviendo en Rentería, decidí vivir en silencio. Nadie hasta el 2013 sabía que yo seguía viviendo en Rentería. Evitaba dar mi apellido siempre que podía, para que nadie supiera, para no levantar sospechas, por miedo a que me insultaran, a que me hicieran algo, y por miedo al rechazo, porque yo tenía claro que me quería quedar en Rentería, pero no quería que nadie supiera quién era. Hasta el 2013, que ya ha mencionado la vicepresidenta o la presidenta en funciones, en el que decidí romper mi silencio,
contar mi historia en la radio y quitarme esa losa de encima y decir, soy Nayara Zamarreño y aquí estoy. Y a partir de ahí fue un punto de inflexión en mi vida y he iniciado este camino en favor de la convivencia. Y esa es un poquito mi historia. Arratsaldeon. Mi historia es completamente diferente, pero el sufrimiento también es muy, muy duro. Yo soy Belén Zabalapuy y el que asesinó la Guardia Civil era mi tío, no es mi hermano. Pero yo soy la sobrina mayor y era el tío más joven. Para mí era un hermano mayor. Era pues con el que jugaba, el que me hacía las picias, con el que tenía mucho trato. Para mí, pues mi ídolo, el hermano mayor, el que él sabía, al que había que imitar. Llegaron las fiestas de Hondarribia el 8 de septiembre del 76. Yo tenía 15 años y era el primer año que salía con las amigas. Y nos dejaron ir a las fiestas. Y allí, después del alarde y de toda la fiesta, hubo una manifestación. Y después de la manifestación entró la Guardia Civil a saco en el pueblo y con la mala suerte, porque podía haber sido cualquiera, aquello fue, pues un Guardia Civil le pegó un tiro por la espalda. Nosotros los jóvenes que estábamos allí, el pueblo enseguida nos arropó y nos mandó hacia la zona de la playa porque el centro estaba tomado, aquello era peligrosísimo. Y desde la zona de la playa, pues los vecinos nos decían ellos subir a casa y llamar para decir que estáis bien. Porque aquello era una especie de toma, pero tiros hubo bastantes, porrazos, bueno, fue lo que cuenta la gente, fue bastante salvaje. De casa llamé y me dijeron ven enseguida que hay novedades. Llegamos a casa, llegué a casa, había mucha gente, nosotros todo lo contrario que le ha pasado a Nayara, nosotros en casa había gente, había un apoyo popular, siempre hemos tenido y seguimos teniendo un apoyo popular terrible, la gente nos ha apoyado en todo momento, pero tienes una impotencia, una rabia, una frustración, porque yo es la primera vez que hablo en público, a mí nunca me habían pedido hablar en ningún sitio, ni yo es la primera vez que cuento esto. En el 40 aniversario de su muerte se hizo un pequeño homenaje en Hondarribia y bueno, hablé, pero vamos a decir, entre amigos y conocidos, nunca había hablado así. Entonces, toda esta impotencia y frustración y rabia nos afectó mucho a la familia en general. Hicimos una piña. Nosotros somos una familia que a día de hoy todavía nos seguimos reuniendo, seguimos hablando de esto, porque esto sí que ha traído muchas consecuencias en mi familia. Mi familia, a partir de ese momento de rabia y de frustración, lo que hubo fue detenciones, familiares torturados, su hermano ha estado 20 años en la cárcel por colaboración con Banda Armada y hemos sufrido las políticas penitenciarias, las políticas de dispersión, así que de otra manera nosotros hemos seguido sufriendo todo este proceso y cuando hoy me han invitado a venir aquí y a hablar con todo tipo de sufrimiento y todo tipo de violencias que hemos tenido, me ha parecido un paso también muy, muy, muy importante, porque me parece que el que te hayan quitado a una persona, a un familiar, a un ser querido, de una forma violenta de tu vida me parece que es algo que da igual cómo se haya sido, cómo tenemos que unirnos, juntarnos y avanzar en un proceso para que todas estas cosas no se vuelvan a repetir, para ser conscientes de que todos esos fallos que ha podido haber o todas esas rencores, odios, no sirven para avanzar y hacer una sociedad que sea bonita y buena y saludable para todos los que hemos estado, los que van a estar, para poder llegar a ser lo más felices posibles. Y esa es un poco nuestra historia. Decir que nosotros somos de Saldías, de Navarra, que él trabajaba en laminaciones de Lesaca, tenía 24 años cuando lo asesinaron, y que nuestra unión con la zona de Malerreca es muy, 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 muy fuerte. Muchas gracias.
Arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko Foro Sozialari eta baita Nafarroko Parlamentuai hemen gure testigantza emateko aukera emateagatik, Bueno, yo soy María Jauregui. Mi aita fue asesinada en el año 2000. Yo tenía en aquello 19 años, pero en realidad fue con 14 años cuando me di cuenta que podría ser objetivo de ETA, que es cuando lo nombraron gobernador civil de Guipúzcoa. Y claro, le pusieron escolta. Y además de todo ello, pues tuvieron que ir a vivir, mis padres tuvieron que ir a vivir a Donosti. Yo en aquello pues no quería ir a Donosti, yo quería continuar en mi pueblo con mi vida, quería seguir en el mismo instituto, quería seguir con mi cuadrilla de toda la vida, porque para mí el tener que ir a Donosti pues suponía mucho cambio, ¿no? Pues tenía que cambiar primero pues el lugar de residencia, tenía que volver a hacer nuevos amigos. Y además de todo ello, pues no iba a vivir tampoco a un piso cualquiera, sino que tenía que ir a vivir a un sitio pues controlado en todo momento por cámaras, a un recinto cerrado, ¿no? Era como estar metida dentro de una jaula. Afortunadamente pues no tuve que ir, me quedé en casa con mi amona, de forma que tuve la opción de continuar pues con mi vida, ¿no? Y siempre se lo agradeceré a mis padres por ello. En el año 96, después de las elecciones, mi aita dejó el cargo, pero como continuaba siendo objetivo de ETA, pues tuvo que ir primero a vivir a Madrid, luego a Tenerife, y luego a Chile. Y en aquello pues yo estaba estudiando, estaba ya en la universidad y estaba estudiando fuera yo también, así que estábamos cada uno en una punta distinta. Y en el verano del año 2000, mi aita vino por vacaciones y el 29 de julio es cuando lo asesinaron, ¿no? Yo en aquel momento estaba con mi cuadrilla en el monte y fuimos a pasar unos días, fuimos de acampada y recuerdo que como estando allí, yo creo que solo habíamos pasado una noche, recuerdo como, vi llegar a unos tíos míos y en el momento en el que los vi ya pensé que había pasado algo, ¿no? Y es cuando me lo comunicaron. Me metí con ellos en el coche y fuimos escuchando la radio y mientras llegábamos a Legorreta pues ya en la radio dijeron que ya había fallecido, ¿no? Y en ese momento pues llegué a Legorreta y es en la puerta de casa es cuando justo coincidí con mi mamá. De allí recuerdo que fuimos a Donosti, a la casa del pueblo. Y luego ya desde allí, una vez estado allí, pues recuerdo como que pues fuimos a Legorreta, ¿no? Que yo creo que realmente es lo que le hubiese gustado a él además, ¿no? Porque era una persona pues muy cercana, siempre había estado muy implicado en la vida del pueblo, pues en la organización de distintas actividades, ¿no? Se implicaba mucho. En ese momento que pasó eso, pues es verdad que ha dicho Nayara también, sientes mucha rabia, impotencia, no entiendes el por qué han matado a tu aita, pero sí es verdad que en casa siempre me han enseñado a respetar pues los derechos humanos de todas las personas, que hay que respetar al diferente, y yo creo que quizás, pues gracias a esa educación que he recibido en casa, yo personalmente nunca he sentido ni odio ni sed de venganza, ¿no? Y además creo también que, al igual que ha comentado Belén, que el odio no nos lleva a ningún lado, ¿no? Al revés, conlleva mucho más dolor y mucho más sufrimiento, ¿no? Y sí es verdad que mi aita además siempre la defensa de los derechos humanos pues siempre lo llevó a la práctica, ¿no? Siendo gobernador civil pues tuvo que luchar contra ETA, pero también trabajó, ¿no? Para que se esclarecieran pues los casos de tortura, incluso los asesinatos cometidos por el GAL, como es el caso de la Seizabala, ¿no? Tuvo que declarar en el juicio contra Galindo y lo primero que dijo al volver a casa fue que no sabía quién lo iba a matar, si iba a ser ETA o si iba a ser el propio Galindo. Y quizás en todo aquello también fue de gran ayuda para mí el apoyo aparte de mi familia, de mi familia más cercana, el apoyo de mi cuadrilla, ¿no? De mis amigas. En mi caso nunca me he sentido ni desplazada, ni rechazada, ni antes del atentado, ni después, ¿no?
Y yo creo que en nuestro caso también hemos tenido el apoyo de una gran parte de la sociedad, al menos así lo percibíamos, y en ese sentido creo que fuimos unas privilegiadas, ¿no? Porque sí es verdad que la mayoría no ha tenido ni ha sentido ese arrope, ¿no? E incluso se llegaba a decir eso de que algo habrá hecho, ¿no? Y me imagino que eso pues tuvo que ser muy duro, ¿no? Y más o menos pues esa es mi experiencia. Arratsaldeon, denoi, mila esker. Arratsaldeon denoi, mila esker guztioi, etortzeagatik entzutera, guk esaten behar duguna, eta, bueno, hasiko naiz pizkat, Bueno, gracias a todos por haber venido a escuchar nuestro testimonio y, bueno, voy a empezar. Estoy un poco nerviosa. A ver, yo soy Olatz Echave, soy hija de Iñaki Echave, no de Juan José Echave. Juan José era tío mío. Entonces, bueno, mataron a mi padre en 1975, el lunes hizo 45 años. Nosotros vivíamos en Campázar, que es un alto que está entre Arrasate y Elorrio. Teníamos un restaurante. Entonces, bueno, mi padre no era político ni nada de esto, pero tenía 2 hermanos refugios en el otro lado. Entonces, durante aquellos años, pues bueno, tanto mis tíos que vivían en Bayona y San Juan de Luz como nosotros tuvimos bastantes atentados. Entonces, mis padres estaban ya asustados y decidieron dejar aquello porque se sentían un poquito desamparados, ¿no? De un sitio. Y ir a Arrasate y abrir allí un restaurante. Pero bueno, no tuve tiempo porque pensaban en ir en noviembre y justo en octubre le mataron. Le mataron eso, el 5 de octubre, esa mañana habían matado a 3 guardias civiles en Aránzazu, cerca de Arrasate, en Oñate. Entonces, bueno, esa noche... mi madre ya se decía que se notaba que el ambiente estaba un poco raro y normalmente se volvía a ver mucha gente los domingos a la noche, gente caserías de los alrededores, se solía ir a jugar a cartas, pero justo como el ambiente estaba un poco raro, aquella noche había muy poquita gente. Hacia las 11 de la noche mis hermanos, mi madre y yo estábamos en la cama y oímos mucho ruido. Entonces mi madre y yo bajamos abajo y bueno, pues vimos que mi padre estaba en el suelo muerto. Yo tenía 10 años y bueno, fue impresionante. Bueno, mi padre por supuesto, pero yo sobre todo el mayor recuerdo que tengo verle a mi madre, que siempre ha sido como muy cabal, pues fuera de sí. Luego, pues bueno, tengo un momento de un shock, no me acuerdo qué pasó. Y bueno, eso nos supuso un cambio importante, pues porque fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Entonces fuimos a vivir que entonces vivían mis abuelos y un tío soltero. Tuvimos que ir a casa de otra familia. Al poco tiempo, a los 5 o 6 meses, murió mi abuelo y luego al año así mi tío se casó. Entonces nos quedamos con mi abuela, que ha sido nuestro padre, casi. Es una mujer de carácter, que es la que nos ha criado. Bueno, luego a los 3 años mataron a mi tía, que es la mujer de Juan José Echave, tuvieron un atentado y bueno, pues a él le hirieron gravemente y ella falleció. Entonces fue un poco volver a revivir toda la historia. Bueno, yo tenía 10 años, mi hermano 8 y mi hermana 4 años. Entonces mi hermana ni se acuerda apenas del padre, el hermano pocas, y yo soy la que más recuerdo tengo de él. Entonces, bueno, pues era una persona, pues se habían criado muy conocida en Arrasate, pues los padres también habían tenido un bar, entonces, bueno, y de carácter era pues, muy grande pero grande en todo, en el corazón también. Entonces, bueno, le quería a todo el mundo, pues tenía amigos de todas las ideologías. Entonces, bueno, nosotros hemos sentido un apoyo grandísimo de parte de
de todo el pueblo, digamos, de gente de todas las ideologías. Todavía después de 45 años que han pasado, pues bueno, pues yo trabajo en una residencia de ancianos, entonces pues, mucha gente que viene conocía a mi padre, entonces bueno, todavía me hablan, me cuentan anécdotas y esto. Yo al principio, bueno, pues sí, tenía mucha rabia, dolor, un dolor horrible. Tuve durante muchos años pesadillas en la noche, lloraba muchísimo, hasta que llegó un momento, no sé en qué momento, en que las pesadillas se acabaron, pero también los lloros. Llevo unos 30 años que no he podido derramar ni una lágrima. Tengo ahí un bloqueo que, bueno, el duelo pues fue, en aquellos años no había ni psicólogos ni historias. Pues bueno, al final cada uno pues lo hicimos, lo llevamos como pudimos. Yo más tarde pues sí que he recibido ayuda, pero bueno, es algo que tenemos todavía, ahí sigue. Y ahí sigue muchas, bueno, aparte de que con el tiempo pues parece que el dolor se va, son 45 años, entonces el dolor parece que se va parando un poco, pero bueno, todavía nos queda un poquito para cerrar una etapa el reconocimiento, ¿no? Nosotros, después de, pues ha pasado, mi padre tenía casi 20 balas en el cuerpo, pero sigues sin tener ningún reconocimiento. Su certificado de defunción dice que falleció de shock. Entonces, bueno, pues eso también te da rabia, porque cuando se habla de víctimas, claro, nosotros no somos víctimas, no estamos reconocidos de... Entonces dices, no, pues parece que no tienes legitimidad de hablar, no tienes... Entonces, bueno, pues sí que te sientes un poco con reconocimiento social, pero no institucional. Entonces, bueno, ahora, la semana que viene, el pueblo de Arrasate va a hacer un reconocimiento público a mi padre y a Germán Aguirre, que es un taxista al que mataron unas semanas tarde, supuestamente por ser testigo de la muerte de mi padre. Pero hasta ahora, ¿no? Un poquito nos hemos sentido con esa falta de un reconocimiento institucional. Y bueno, no sé, de momento igual. Intervenir cuando queráis. Yo simplemente os quería lanzar, creo, es muy común en las 4 que decís, habéis conseguido entender el sufrimiento de otras personas, el intentar vivir sin odio. No sé, ¿cuáles han sido las claves para hacer ese cambio? No sé si tenéis visto o habéis pensado cuáles han sido las claves para poder afrontarlo así. Y, aun con la carga del sufrimiento, pues haber vivido dignamente y de alguna manera felices. No sé, si queréis decir, A ver, yo la verdad es que, bueno, como he dicho antes, mi abuela ha sido un poquito el padre y junto a mi madre el motor. Entonces, la verdad es que nos han criado un poquito sin odio. Han intentado inculcarnos valores. Entonces, nosotros en mi casa no se habla nunca ni de política, Siempre que se ha hablado de mi padre era, pues bueno, pues tu padre, ¿no? Pues contando anécdotas, contando era así, hacía tal, pero un poquito. Entonces, bueno, no todos en casa hemos vivido así. Mi hermano es mucho más burroca, es decir, cada uno, bueno, pues lo ha vivido de diferente forma. Y yo creo que un poquito es lo que en casa, lo que hemos recibido en casa, ¿no? Pues un poquito una educación en valores, diría yo. Estoy de acuerdo contigo. Yo también tengo que agradecer eso a mi familia, sobre todo, pues igual mi padre, que era el que más de aquí, que aprendió a hablar euskera él solo, en el trabajo, según le iban hablando, él iba apuntando palabras, etcétera. Ese amor por el País Vasco. Y no sé si he dicho antes, eso fue lo que me hizo quedarme aquí en Rentería. Bueno, aquí no, en Rentería.
yo soy la única, mi situación igual es un poco diferente, ¿no? Yo soy la única que me he quedado en Rentería. Aquel día mi familia se destrozó por completo. De hecho, a los 2 meses mis hermanos se fueron fuera a vivir, y a los pocos años mi madre hizo lo mismo y se llevó a mi hermano pequeño. ¿Por qué me quedé yo? Yo tenía claro que no me quería ir de aquí. No me quería ir del País Vasco, y si me iba era porque me echaban. Entonces, aunque yo en un principio sí sentía odio, sentía mucha rabia, yo creo que hay algo importante, que es cuando tuve al primer niño, que me hizo ver las cosas de otra manera. Me cambió la perspectiva. Y como en el 2013 se me ofreció aquella oportunidad de dar mi testimonio por primera vez, tuve que aprovechar esa oportunidad. Y realmente me hizo cambiar tanto y me hizo sentirme tan bien. Yo lo comparo un poco, no lo sé, pero sé que hay víctimas que han tenido encuentros restaurativos con presos de ETA, y que después de haber tenido conversaciones con ellos se han sentido bien. Y yo también, cuando salí de aquella conversación, de aquella tertulia con una persona que había tenido torturas policiales, y relató cómo le habían puesto la bolsa en la cabeza, y ¿cómo no voy a sentir? ¿Cómo no me va a calar esa información? Si eres un poco humano, da igual de qué ideología, da igual qué persona sea, un relato así tiene que llegar a lo más profundo de una persona. Y aquella conversación, aquella tertulia me cambió por completo, y me dio voz y me animó a seguir adelante. Y yo recuerdo que después de ese día dije, es que tengo que escuchar, y me animé de tal manera a escuchar historias diferentes, de violencias diferentes, porque yo hasta aquel día había evitado todo tipo de contacto con la izquierda abertzale, con personas que pensaran así. Nunca me había acercado tanto a un testimonio tan desgarrador, y lo es. ¿Cómo no va a ser? Y de ahí en adelante. Y en el 2016-17, el Ayuntamiento de Rentería, el acto que promovió el Ayuntamiento de Rentería, gobernado por EH Bildu, en aquel entonces era el alcalde Julen Mendoza, y se hizo un reconocimiento institucional para reconocer pues a personas trabajadoras del ayuntamiento asesinadas por ETA. Es cierto que fue un reconocimiento y un homenaje, digamos, consensuado por absolutamente todos los partidos políticos sin excepción, y eso es importante. Fue un acto muy cuidado y muy mimado, en el que hubo un respeto absoluto, y sobre todo que se pidió perdón a las víctimas. Y yo salí de allí sintiéndome ya mucho más aceptada dentro de mi pueblo. Ese pueblo que me había rechazado y del que yo tanto miedo tenía. Y eso pues me ayudó muchísimo a seguir adelante. Y yo sé que es difícil que contemos nuestras historias, pero seguir teniendo este tipo de actos y de encuentros entre víctimas de diferentes violencias, que al final somos personas iguales, es muy enriquecedor. Y no solo nosotros, sino lanzo el mensaje a los políticos, que parece que nos ponemos esa barrera, os ponéis esa barrera y no escucháis aquello que no os interesa igual, ¿no? Pues hay que abrir los oídos y hay que escuchar, y sobre todo hay que empatizar. Hay que empatizar y hay que dar pasos adelante, y hay que avanzar por las nuevas generaciones, por un futuro
en el que se puedan establecer unas bases de convivencia y que tenga unos pilares firmes. Y nosotros hacemos mucho esfuerzo, pero yo creo que bueno, pues que en otras instituciones pues faltan palabras que desbloqueen conversaciones, hay mucho tabú. Y yo creo que al final pues los políticos también son ejemplo y hay que dar pasos adelante. Sí, yo también quería un poquito decir eso, que si nosotros somos capaces de sentarnos en una mesa a las 4, pues bueno, pues no, los políticos, ¿cómo no? Yo creo que se demuestra una vez más que la sociedad va por delante de la política, ¿no? Un poquito. No. 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 Sí, está claro que tenemos que escuchar, ¿no? Nos escuchamos pocos, ¿no? Unos a otros. Yo creo que es importante. Es verdad que desgraciadamente en este país hemos sufrido mucha violencia de distinto origen, y es importante escuchar distintos testimonios, ¿no? Tenemos que ser capaces de ponernos pues en la piel de la otra persona, ¿no? Para poder entender qué es lo que ha llegado a sufrir, ¿no? Y yo creo que, bueno, Nayara ha lanzado ya, hilado ya muchos aspectos en los que estoy más o menos de acuerdo contigo, y dando un poco pues con lo del Ayuntamiento de Rentería. Sí, es verdad que en Guipúzcoa pues han sido ya numerosos ayuntamientos que han tenido iniciativa y han empezado a trabajar en favor de una memoria inclusiva, ¿no? Una memoria que contemple pues todos los distintos tipos de violencia que hemos tenido, y una memoria en la que nos respetemos todos, ¿no? Y en el que quede claro que el uso de la violencia pues no tiene justificación, hay que reconocer el dolor injusto que hemos causado, ¿no? A todas las personas, y la base de todo ello pues tiene que ser pues intentar construir o querer construir una sociedad en la que la base pues sea la defensa de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principios básicos en la que todas las personas y todos los partidos políticos deberían de estar de acuerdo. Sí, hay que hacer. Yo quería recordar, hace 2 semanas estuvimos en un encuentro, María y yo, y en relación con los derechos humanos, Josu Elespe, que también estaba en aquel encuentro, dijo algo que muy importante y que se me quedó grabado, ¿no? Si tú arrebatas el derecho a la vida a cualquier persona, ya no tiene ningún otro derecho que pueda hacer, porque el derecho a la vida es lo más importante. Con lo cual, esa defensa de los derechos humanos y del derecho a la vida es lo primordial, es lo más importante para poder luego ejercer los diferentes derechos que tengamos como ser humano, ¿no? Me he acordado y quería compartirlo. Yo quería comentar que nosotros, por ejemplo, desde un principio hemos estado en la calle, siempre pidiendo justicia, siempre pidiendo, porque en nuestro caso, por decirlo de alguna manera, hemos tenido mucha documentación. Nosotros tenemos tanto declaraciones cuando ocurrió, fue un antes y un después. Tenemos declaraciones institucionales, tenemos declaraciones incluso de la patronal. Hay una declaración del Obispado de Donosti. Cuando ocurrió lo de mi tío Josu, teníamos mucha documentación, y nosotros siempre hemos estado pidiendo en la calle. Yo siempre he andado en manifestaciones, para aquí para allá, gritando, porque nadie nos escuchaba, nadie nos decía nada. Veíamos. A mí el resto no me preocupaba, porque veía que estabais amparados, que teníais la justicia a vuestro favor. Nosotros tenemos el parte de defunción que lo conseguimos, y pone que Josu está muerto de muerte natural, como decías tú. Muerto por peritonitis.
claro que tenía el peritoneo perforado y algún órgano vital también, con una herida de entrada y salida de bala. Tenemos también la documentación del guardia civil que le mató, que sin juzgarle ni nada en el 78 le amnistiaron. Entonces veíamos que había sí, estábamos muy arropados con la sociedad, pero lo nuestro era salir a la calle a pedir justicia por el nuestro y por todos los demás, porque fueron unos años muy duros y parecía que no pasaba nada. Ahí se detenía, se torturaba sistemáticamente, la tortura era algo habitual. Pasaban los torturados por la Audiencia Nacional, delante de abogados, delante de forenses. Es más, uno de los abogados de fiscal, que hoy lo tenemos de ministro de Interior, y en ningún momento ha declarado todo lo que ha pasado por delante de ellos. Y a nosotros todas esas injusticias, como familia, por un lado nos hacía piña y por otro lado nos hacía salir a la calle a quejarnos. Entonces, mi juventud ha sido estar en la calle siempre reclamando justicia. Ahora, con el tiempo, te das cuenta que la justicia tiene que abarcar mucho más. Sales a pedir justicia, pero también te das cuenta de que los que tenéis un reconocimiento, los que ya habéis tenido pues unos juzgados o habéis podido hablar con las personas, pues bueno, habéis pasado un proceso. Nosotros ese proceso no lo hemos tenido. Entonces está ahí y seguimos pidiendo justicia. Hay 3 pilares fundamentales, que es el reconocimiento, la reparación y la justicia, que yo creo que este es el momento de ustedes, que son las personas que ha elegido el pueblo para representarnos, que pueden hacer leyes que no vulneren los derechos humanos, que pueden hacer leyes que se sepa la verdad, que se haga una memoria inclusiva, que se sepa la verdad de todos, porque hay cantidad de casos que están ahí. Hay gente, pues eso, aparte de los miles de torturados, hay desaparecidos, hay asesinados, hay violación. Es que hay muchas cosas que están ahí y nadie las sabe y nadie les ha dado palabra. Y eso hay que trabajar todavía, hay que dar mucho trabajo. Yo creo que si nosotros no somos capaces, como he dicho antes, de juntarnos y hablarlo, ya es hora de dar pasos, de crear leyes. Y a mí hay una cosa que me da mucho miedo ahora, que se evite mucho, que hay gente que hay que olvidar, hay que pasar página. Y luego hay otro tema que es, en estos momentos hay una extrema derecha que está reivindicando el franquismo, que a mí me da mucho miedo. Yo veo que estamos dando pasos para atrás, en vez de avanzar y en vez de crear unas leyes que digan, bueno, hasta aquí. Aquí se está dando, hay que escuchar a todos, pero bueno, a ver, no hay que vulnerar derechos, hay que ir con la verdad por delante. Sí, yo unido a eso, quería decir, justo ahora en la ley del gobierno vasco, que parece que esta vez se ha podido salvar de las trabas que le han puesto, pero han eliminado la verdad. Es decir, está la reparación, esto, pero la verdad, no se va a investigar, no se va a juzgar. Entonces, bueno, queda un poco. Yo no estoy buscando a los asesinos de mi padre, pero sí que me gustaría que se reconociera, que el Estado reconociera, pues que lo que hizo, está mal, no sé si pedir perdón, pero bueno, por lo menos algo, No vale con una compensación económica y ya está. Creo que tiene que ser algo más amplio. Perdona, Josu Silnaro está reconocido por el gobierno vasco, pero es un reconocimiento institucional. No nos ampara la justicia, no hay ningún reconocimiento que diga, bueno, efectivamente. Bueno, es un paso, Sí, es un paso. Sí, es un paso. Sí, es un paso. Pero nos sentimos desamparados judicialmente. Perdona. Vaya, estoy de acuerdo, Belén. Yo creo que para cerrar heridas o intentar cerrarlas al menos no es necesario saber la verdad, ¿no? Y como bien habéis dicho, hay muchos casos sin esclarecer, pero hay casos sin esclarecer tanto de la violencia de Estado como de la violencia de ETA, de los dos. Por eso digo que es necesario reconocer pues toda la violencia que hemos padecido, ¿no? Y no estoy hablando solo de la violencia de ETA, también de la violencia de Estado, ¿no? Y al hilo de esto, sí es verdad que ETA en su día admitió, ¿no?, el dolor causado cuando cesó la actividad. Pidió también perdón en nombre de todo el colectivo, pero sí es verdad que ese perdón tampoco fue un perdón selectivo porque hizo diferencia entre víctimas, ¿no? Y bueno, ni todo yo, por mi forma de ser, soy positiva y para mí fue algo importante, ¿no?
Luego también quisiera recordar que Ibarretxe, creo que fue en el año 2007 o así, pidió perdón pidió perdón a las víctimas en nombre de la sociedad y también en nombre de las instituciones vascas, ¿no? Y en ese sentido creo que ahora mismo el Estado debe de reconocer, ¿no?, que el GAL ha existido y el Estado debe de pedir perdón, ¿no? Yo creo que además y tiene que reconocer pues el daño que ha causado, ¿no? Y en ese aspecto también, ya relacionándolo ya con todo esto, también me parece importante la reflexión autocrítica que pueda llegar a hacer, ¿no?, cada uno de los presos, ¿no? Si cada uno de ellos pues hiciera esa reflexión, yo creo que ganaríamos todos, ¿no? Ganaría toda la sociedad. Y yo creo que, y ya no solo me refiero a los presos de ETA, ¿no? Incluso estoy hablando que yo quiero imaginarme que aquellas personas que han torturado o que han asesinado en el nombre del GAL, quizás algunas de ellas estén arrepentidas a día de hoy, ¿no? Y yo creo que ellas mismas pues cuenten su experiencia o su trayectoria, qué es lo que han hecho, y que ahora mismo pues están arrepentidas de lo que hicieron, pues sería muy, muy positivo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, Nayara ha comentado el tema de los encuentros restaurativos. Mi mamá participó en esos encuentros porque justo dos de los tres que participaron en el atentado de mi aita, ellos mismos solicitaron un encuentro con mi mamá. Y la verdad es que yo creo que la experiencia, según cuenta ella, pues es muy positiva, ¿no? Y además, si creemos, yo al menos creo en una política penitenciaria que busque la reinserción de las personas, yo creo que si el objetivo es que al final yo creo que el objetivo debe ser esa reinserción, ¿no? Tenemos que ayudar a esas personas a que inicien una nueva vida. Yo creo que hay que dar pie o hay que volver a poner en marcha este tipo de iniciativas, ¿no? Que eso yo creo que con el gobierno de Rajoy se volvieron a eliminar. Y eso quería comentar, sobre todo. Es decir, es trabajo de todos. Vale. Todos. Nayara quería decir algo y tú también, ¿verdad? No. Puntualizar un poco, pues... Nayara, quítate. Estoy muy acostumbrada a llevarla. Puntualizar un poco lo que se ha comentado, ¿no? Totalmente de acuerdo con que todos tenemos derecho a la verdad, a la justicia, todos, da igual de dónde venga la víctima, da igual de qué violencia haya sido. Y yo creo que es el momento de reconocer y que es el momento o de pedir perdón o de decir ha estado mal para seguir avanzando, como hemos dicho antes. Pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, con que la izquierda abertzale ya hizo en su momento la petición de perdón, etcétera. Ha dicho ETA en su comunicado. Sí, que era selectivo, ¿no? Y bueno, la izquierda abertzale en algún momento pues también. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay responsables políticos que en su momento apoyaron, que en su momento justificaron y jalearon la actividad de ETA, y esas personas pues también tienen que hablar y tienen que pedir perdón de una manera explícita y sincera, porque se puede pedir perdón pero que no sea de una manera sincera. Entonces yo creo que para que podamos avanzar tanto unos como otros, por supuesto que el Estado también tiene su papel, y el tiempo se agota porque van pasando diferentes representantes y ya la petición de perdón pierde su valor. Quien tiene que pedir perdón es el responsable directo, de alguna manera, el que vivió aquella época, no los que vienen detrás, porque no tienen el mismo valor. Entonces, yo creo que es el momento de hablar, de decir estuvo mal, porque se nos pasa el tiempo se agota.
Y cuando me he referido sobre todo a la organización terrorista, que la organización terrorista fue ETA, y en otro caso la organización terrorista fue el Estado, porque fue quien promovió el gas, me refería a eso. Sí. Está claro que luego en cuanto a la petición de perdón o no, yo más que perdón me gustaría que reconocieran se reconozca, pasado, ¿no? Pero tanto de uno y de otro, ¿no? Sí. Y con ese ímpetu con el que se le pide a la izquierda abertzale que haga esa autocrítica, también hay otros que tienen que hacer, ¿no? Es muy fácil siempre pedir al resto, ¿no? Y sin antes hacer tu autocrítica, ¿no? Entonces yo creo que es importante que antes de pedir al resto lo que tiene que hacer, pues cada uno pensemos pues dónde hemos estado o qué hemos hecho o si hemos hecho lo suficiente para avanzar. Sí. No. Sí, y yo, unido un poquito a eso, quisiera saber, bueno, se habla mucho del relato. Y yo creo que no hay un relato, que hay muchos relatos, que es lo que yo veo en mi casa con mis hijas, pues bueno, que no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Entonces, tienen que conocer un poquito todos los relatos que ha habido para que podamos garantizar la no repetición de lo que ha pasado aquí, ¿no? Sí, eso está relacionado con la memoria inclusiva, ¿no? Al final que se conozca pues todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Que se tenga en cuenta, pues hay distintos testimonios. Estamos aquí 4 personas y cada una de nosotros lo ha vivido de forma diferente. Bueno, nosotros, por ejemplo, seguimos trabajando, vemos que aquí hay que dar muchos pasos. Ahora, por ejemplo, estamos en la querella criminal contra el franquismo que está llevando la jueza argentina María Servini, y pues para nosotros eso también es ir avanzando, ¿no? En su día Martín Villa no respondió, que es lo que estabais diciendo vosotras, ¿no? Hay muchas personas todavía que tienen que responder, ser juzgadas o hacerse cargo de las consecuencias y de lo que hubo. Yo he tenido la suerte de ver en el Festival de Cine de Donosti la película de Non dago Mikel, y la verdad que me revolvió muchas cosas, pero me gustó mucho el final. Hablan pues los descendientes, ¿no? Los que no han vivido, los que no han tenido la presión que hemos vivido nosotros con la represión que teníamos en las calles, con el no poder hablar muchas veces tanto de un lado como de otro, ¿eh? Entonces la película acaba diciendo que pues las nietas o los más jóvenes acaban diciendo que les pregunten a ellos, que pregunten a la familia, que la familia contará la verdad, que dejen los papeles, que los papeles cuentan muchas mentiras, pero que pregunten a las familias, que somos nosotros los que realmente vamos a contar lo que hemos vivido. Y me pareció un final, pero precioso para el documental sobre Non dago Mikel. Recomiendo a todos que si podéis la veáis. Sí, yo la tengo pendiente. He visto esta relación, no es el caso de Mikel, pero acabo de terminar de leer, ¿cómo es? En la sombra del Nogal, sí, Bayona Arretxe, que da su testimonio, ¿no? De cómo lo torturaron, y además justo cuando lo detuvieron junto con Mikel, y de hecho ni se conocían entre ellos. Y la verdad es que lo leí porque le hicieron una entrevista a la hermana en Radio Euskadi, y Paco Echeverría también participó en esa entrevista y lo recomendó él, sí, y lo recomiendo también a todo el mundo. Yo os quería lanzar una pregunta, si queréis contestar, de las circunstancias actuales que estamos viviendo, ¿qué os ayuda y qué os revictimiza? ¿Qué os ayuda y qué os hace sufrir o meter otra vez el dedo en la llaga y como personas? Si queréis contestar. Nosotros, por nuestra parte, nunca nos hemos sentido víctimas. Nos hemos sentido personas familiares en una situación injusta por parte del Estado. Y es por eso por lo que hemos salido siempre a la calle a reivindicar y a pedir justicia. A mí, lo que he dicho antes, me duele mucho cuando hay que olvidar, hay que pasar página, o todos estos partidos de extrema derecha que están con el franquismo. Y luego hay también los medios de comunicación, hay veces que también los veo que no son muy objetivos. Y o son muy partidistas o son incluso sensacionalistas, ¿no? Y eso duele. Eso duele. Hay veces que lees artículos y dices,
cómo a estas alturas se puede estar opinando esto y saliendo en prensa o en televisión o en... Sí, con lo de pasar página estoy de acuerdo, ¿no? Hay que conocer, ¿no?, todo lo que hemos pasado para que no vuelva a suceder, ¿no? Y luego, contestando a tu pregunta, a mí lo que especialmente me molesta es la utilización política que se hace de las víctimas, ¿no? Por parte de, bueno, sí, desgraciadamente somos muchas víctimas, cada una tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y cada una tenemos nuestra opinión, ¿no? Y por supuesto todas respetables. Y yo no necesito ni quiero tampoco que nadie hable por mí, y menos en nombre de mi aita, ¿no? Ni ningún colectivo ni ningún partido político. Y además lo peor de todo ello es que algunos lo utilizan además para atacar a otros partidos políticos, ¿no? Lo que tienen que hacer es, si quieren de verdad respetar la memoria de las víctimas, deben dejarlas pues fuera del debate político y se tienen que dedicar a defender sus posiciones políticas con argumentos, ¿no? Pero que nos dejen un poco pues aparte y que se dediquen a solucionar pues, los problemas de la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo con María. Lo único que me ayuda, pues a mí me ayuda a ver que he sido capaz de llegar hasta aquí y que he sido capaz de despojarme de ese odio y de esa losa que llevaba encima, ¿no? De haber podido hacer ese camino. Y en cuanto a la revictimización, pues eso, que se utilice a las víctimas. Es cierto que, vale, sí que siempre se han utilizado, pero pues bastante dolor hemos tenido ya, hemos sufrido como para que estar utilizando ese dolor de las víctimas continuamente para obtener rédito político simplemente. Y eso pues duele. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, sí, pues eso, que se dediquen a hacer política y bueno, yo creo que nuestro papel en todo caso tenía que ser, pues bueno, pues un poco más pedagógico, ¿no? Este tipo de foros, este tipo de cosas. Contar lo que nos ha pasado, pues bueno, para que se conozca y eso que no se vuelva a repetir. ¿Tenéis esperanza en que haya pasos de reconocimiento del daño causado? Quiero decir, me figuro que en el caso tuyo, María, pues el hecho de que dos personas que participaron en el atentado y que hayan querido juntarse, hayan reconocido lo que hicieron, pues ha sido sanador para ellas y para vosotros, ¿no? En parte. Otras no lo habéis tenido, vosotros no sabéis nada del atentado, ¿no? Bueno, ¿Y vosotras tenéis esperanza de que algún día el Estado va a decir sí? ¿O no? ¿Cómo veis la cosa? De momento bastante lejano, porque mira, todavía los de la guerra civil no están sin reconocer, o sea que bueno, queda esperar. Yo creo que no deben de cometer el mismo error, ¿no? Que el mismo error que se ha cometido con los crímenes del franquismo, no deben de cometer lo mismo. O sea, el tiempo está pasando y este marrón, que es un marrón, no hay que dejar pasar a las generaciones futuras, ¿no? Y hay que acatarlo ya. Sí, bueno, primero, yo no soy tan optimista. Me encantaría, la verdad, que se reconociera por parte del Estado, pero yo no lo veo tan claro. Por otra parte, el caso de mi padre también es uno de los casos que está sin esclarecer, aunque sí que es cierto que hace unos meses Javier García Gaztelu ha sido procesado por la muerte, por el asesinato de mi padre. De momento está ahí, ha sido un procesamiento, no ha habido ningún juicio ni nada, pero bueno, es un paso más y pues sí, con la esperanza de que se pueda cerrar ese ciclo, porque al final, pues saber lo que pasó, saber quién es el responsable y toda esa información pues te ayuda a sanar esa herida y es necesario. Todos queremos saber la verdad y en mi caso pues está en ello. No sé si llegará a un juicio, llegará a una condena, pero bueno, está en proceso. Yo sigo insistiendo que hay que reconocer, reparar y hacer justicia, y eso está en manos de crear leyes, de que los políticos empecéis a dar pasos en firme y a crear verdaderas leyes que vayan esclareciendo paso a paso todo.
Yo creo que es lo que estamos pidiendo en general, tanto la sociedad, y la cosa va muy despacito, muy lenta, y llega un momento que dices, lo veremos. Porque los que tienen el relato, por ejemplo en mi caso, de 6 hermanos ya solo quedan 3. Yo soy la sobrina mayor, hay otros 2 más, pero a mis 2 primos, por ejemplo, les cogió todo el mundo de la droga que tuvimos en el País Vasco, que se regalaban las papelinas como si fuesen caramelos, y lo han vivido de otra manera. Y el resto, casi todos han nacido, pues, o el día que murió, el año que murió, 2 años antes, 2 años después, y lo que saben es lo que les contamos nosotros y lo que tenemos, ¿no? Intentamos ser muy objetivos, pero bueno, se lo contamos con la rabia y con la frustración que la hemos vivido. Y estas generaciones, pues sí, hacen preguntas, lo entienden, se conmueven, pero ven que, pues sí, pues eso, pasó y se queda ahí. Yo creo que hace falta remover con políticas inclusivas, con charlas como esta, en un sitio que estamos hablando directamente con ustedes, que no es una pequeña mesa de que nos juntamos, intentamos, sino hoy estar aquí para mí es, yo ya digo, es la segunda vez que hablo en público, la otra vez fue en Petit Comité, y para mí hoy venir de aquí ha sido, vamos, como un gran paso para avanzar. Para conocernos y para avanzar. Sí, charlas como estas igual pues pueden ayudar, ¿no?, a que los políticos pues reflexionen, ¿no?, sobre distintos aspectos. Pero sí es verdad que el reconocimiento, ¿no?, de todas las víctimas, yo creo que es algo urgente, ¿no? Y para eso pues hace falta que seáis valientes, ¿no? Y que toméis pues las medidas que haya que tomar. Pero sois vosotros los que tenéis que hacer. Sí, al final es una aportación que podemos hacer todos a la convivencia, cada uno en la forma en la que le compete. Creo que las víctimas, no me gusta utilizar la palabra generosidad por parte de las víctimas, pero sí que somos muy generosas porque hemos sido capaces en muchas situaciones de empatizar con el dolor ajeno. Por otra parte, algunos de nosotros también la aportación que hacemos a la convivencia, por ejemplo, pues es con nuestra palabra, con el relato, ¿no? Contamos, damos nuestro testimonio y, por ejemplo, María, tú también participas en el programa Día a Día, ¿no?, en el que contamos nuestro testimonio en los colegios y en la universidad. Se trata de pues eso, contar personas de diferentes víctimas, de diferentes violencias, cuentan su relato con un mismo objetivo, el de la no repetición y el de la violencia. No sirve para nada, no hemos conseguido nada con la violencia. Y pues eso, dentro de lo que nosotros podemos hacer, pues aportamos nuestro granito de arena a la convivencia. Y vosotros, pues dentro de lo que vosotros y vosotras podéis hacer, pues otras cosas. En este caso yo no puedo participar en ese programa porque no estoy reconocida como víctima. Esa es una de las cosas que faltan por hacer, ¿no?, de cara al futuro. No queremos alargarnos demasiado y no sé si queríais expresar algo más o expresaros entre vosotras algo o expresar a todo el mundo, no sé, si queréis aprovechar algún momento. Dar las gracias por habernos escuchado, por habernos dado la oportunidad de juntarnos, de contar nuestra experiencia, y ahora dejamos en vuestras manos que deis los pasos oportunos para que todo esto vaya a bien. Por mi parte, y encantada de haberos conocido, nos conocía, Fernando también. Yo igualmente encantada de, a Naya ya le conocía, a Olatz ya le había escuchado alguna vez, no en directo, pero también agradeceros pues la oportunidad de poder compartir con todos vosotros. Y luego sí me gustaría terminar, pues justo estaba comiendo y antes de venir he tenido la suerte, o no sé, he escuchado una reflexión que esta mañana ha hecho Asier Arraiz en Factoria, en Euskadi Irratia,
Y una de las frases, ¿no?, que decía es que hemos aprendido que por encima de los proyectos políticos el único punto de encuentro posible de todos son los derechos humanos de todas las personas. Y yo creo que esa es la base que debería de ser la base de una convivencia. Pues yo también daros las gracias por habernos escuchado. A las participantes también. María ya te conocía y en el trayecto he coincidido, he venido con Belén, que hemos podido tener una conversación muy amena, ¿verdad? Y nos ha permitido relajarnos un poco. Sí, porque yo venía muy nerviosa. Sí. Pero yo no me quería ir de aquí sin, pues bueno, una de las espinitas que tengo yo clavadas de cara al futuro, que es el tema de los ongietorris. Puede parecer una tontería, pero a mí es algo que a día de hoy todavía me genera dolor que se pueda ensalzar la trayectoria de un preso que ha cometido un delito de sangre, se le trate como un héroe y que sobre todo el pueblo o los jóvenes que no han vivido directamente el terrorismo pues puedan ver eso como algo positivo, porque ese no es un ejemplo de una sociedad democrática. Entonces yo comparto el deseo de que se quiera abrazar y se quiera recibir a una persona que sale de la cárcel, pero creo que hay que buscar otros espacios para que se puedan dar esos actos. Y ya está. Pues entonces vamos a acabar. Bueno, yo también para acabar. No quiero ser y tú más, pero bueno, al hilo de eso, en la construcción que tenemos que hacer, ¿no?, para superar todo, esta semana en Arrasate, en mi pueblo, han detenido una persona que ha sido un montaje que parecía que estamos viviendo hace 20 años, un montón de patrons de la Guardia Civil y tal, por un hecho de hace 10 años, ¿no? Te quiero decir, eso también era como diciendo, es un pasito para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco todo, ¿no?, lo que hemos estado diciendo todo el día, pues hay que tener en cuenta todo. Y lo mismo, eskerrik asko todas. Pues eso, vamos bukatuko dugu, jakina, testigantza batzuk aditu nahi genituen, eta ohartu zaretenez, lan batzuk ere jarri dizkizuete arduradun politikoei, eta nik uste oso ausartak izan direla hortan, eta eskertzekoa da. Denok pertsonagaren aldetik seguru ailegatu zaigula zerbait zirraragarriak eta oso aberasgarriak direlako testigantzak. Eta bueno, pues, gomendioa eta eskaera egiten digute zubi izateko bestelako gizarte bat eraikitzeko. Bueno, pues eso, y nos han regalado su testimonio, nos han puesto tarea de que seamos empáticos a los políticos que tomen medidas para avanzar en la convivencia y en la defensa de todas las víctimas y para crear una sociedad reconciliada, ¿no?, con otras bases. Voy a terminar con... Está claro que en la base de todo esto está la solidaridad y entender la centralidad de la persona, y por eso quiero leer un poema para acabar, un poema de Eduardo Galeano, que me atreví yo mismo a traducir, y pues porque ensalza sobre todo a la persona por encima de toda dificultad y de todo sufrimiento, y ensalza sobre todo el abrazo. Honela dio. Guk gure pozen poza daukagu, baita gure minen poza ere. Espaitzaigu interesatzen konsumoaren zibilizazioak supermerkatuetan saltzen duen bizitza oinazegabea. Eta harro gaude hainbesteko maitasunagatik ordaintzen dugun min handiaren prezioaz. Guk gure okerren poza dugu, estropezu horiek ibiltzeko grinaren eta bideari diogun maitasunaren adierazgarri baitira. Gure porroten poza dugu, justiziaren eta edertasunaren aldeko borrokak merezi baitu
frakasatuta ere. Eta desilusioa puri-purian dagoen garaian, desilusioa jende guztiaren konsumo gai bihurtu den honetan, gure esperantzen poza dugu batez ere. Guk gizon emakumeen besarkadaren ahalmen harrigarrietan jarraitzen dugu sinisten. Nosotras, tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización de consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Nosotras, tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se fracasa. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas, en plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal. Nosotras seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Eskerrik asko, beste bat arte.